En esta sesión nosotros vamos a hablar un poco al respecto de la toma de decisiones con tecnología. Establezcamos que durante la sesión anterior nosotros vimos cómo la computación empresarial ha evolucionado a través de las décadas desde sistemas ad hoc, o sea, hechos por ellos mismos desde por y para la empresa, hasta estándares y tecnologías que ampliamente se están difundiendo dentro de la industria. Sin embargo, y en línea con otro contenido que hemos discutido en las anteriores sesiones, el valor no está en la tecnología, sino en saber cómo utilizarla apropiadamente. Es en este punto donde nuevamente el profesional de sistemas debe de preguntarse cuál es el valor que yo estoy produciendo para la empresa. Si ustedes son, por ejemplo, un consultor especialista, como consultor especialista es perfecto que ustedes conozcan a fondo la tecnología. De hecho, lo van a necesitar para resolver los problemas avanzados. Si por el contrario, ustedes son una empresa que está brindando servicios, necesitan tener la visión macro, la visión de qué es lo que está pasando alrededor del proyecto y contratar a los especialistas apropiados. Entonces, todo esto va en línea con la toma de decisiones. Respecto a la toma de decisiones, nosotros vamos a seguir un flujo previamente establecido en el cual podemos ver cómo estas decisiones empiezan a tener valor. Un usuario, en estas palabras un usuario analista, aplica inteligencia a los datos en forma de algoritmos, estadística descriptiva, sumatoria, todos los análisis que él considere prudentes. Y esta inteligencia se aplica a los datos para producir información. Los datos en bruto son un conjunto aleatorio de, valga la redundancia, datos. Y solo es hasta que analizamos sus componentes cuando empezamos a ver si tienen valor. Todos aquellos datos que tengan valor para nuestro contexto se convierten en información. La información que estamos obteniendo de los datos, cuando la combinamos con la información previa que nosotros tenemos, ya sea de forma empírica o de nuestra experiencia, así como información que tengamos en otros sistemas, se convierte entonces en conocimiento. Nuestro conocimiento, o sea, los datos nuevos convertidos en información, sumados a la información con la cual yo ya cuento, me debe de servir entonces como la base de toma de decisiones. Estas decisiones, a su vez, no son útiles a menos de que se conviertan en acciones. Y como este es un ciclo, toda acción de que yo ejecute como gerente eventualmente va a generar más datos. Entonces, nuevamente, el usuario recolecta datos para producir información que se combina con mi conocimiento previo para crear nuevo conocimiento. Y ese conocimiento se usa entonces para disparar acciones que generan más datos. Las empresas que se conocen data driven o que se consideran data driven respetan este ciclo. No se toman decisiones financieras, legales, económicas o de proyectos a la ligera, sino que basan su información y basan sobre todo sus abordajes de generación de acciones a partir del análisis de datos. Visto desde otro punto de vista, esta es la forma clásica en la cual se presentan los proyectos de Business Intelligence, en el cual se analizan los requerimientos del negocio, se diseña un modelo de datos basada en los datos disponibles, porque no puedo inventar datos que no existen. Diseñamos un esquema físico, esto ya entonces a nivel tecnológico y técnico construyo un almacén de datos, un data warehouse, que en futuras encarnaciones ya se convierte en un data lake, con el cual vamos a ver en otras sesiones, para crear entonces un proyecto de Business Intelligence. Este proyecto de Business Intelligence me permite analizar en múltiples dimensiones mis datos hasta que yo los convierto en objetos que se administran, mantienen porque producen nueva información. Entonces es un ciclo en el cual yo tomo datos, los hago pasar por un software que se almacena, procesa, se convierte en objetos de análisis, tomo decisiones, estas decisiones tienen consecuencias que producen más datos y regresan nuevamente al ciclo. ¿Cómo se ve esto entonces en una empresa real? En una empresa real que lleve por lo menos 7, 10 años de desarrollo, nosotros debemos reconocer que durante este periodo de tiempo se pueden dar diversos sistemas informáticos. Especialmente si no tienen un encargado de tecnología, estos sistemas informáticos pueden venir de proveedores externos, de una primera generación de consultores y encargados de informática. Pasa que la tecnología evoluciona y junto con esta tecnología se van creando nuevos sistemas o las personas cambian, que es algo bien común sobre todo en Latinoamérica, que cuando la persona cambia,
Él saca la tecnología anterior y coloca la única tecnología que conoce. Entonces tenemos que reconocer que con el tiempo se va a crear un ecosistema de sistemas informáticos dentro de la empresa. Toda esta información entonces requiere adquisición y gestión de datos. Entonces toda la data operacional yo debo de crear modelos para su procesamiento, como por ejemplo extracción, transformación y carga hacia data warehouse, modelación de datos. Debo de tener políticas de gobernanza e integración. Y todo esto yo debo asegurarme que los almaceno correctamente con los recursos y presupuesto adecuado que me permita analizar esos datos en cualquier punto en el futuro. Estos datos, para obtener su valor y convertirlos en información, yo hago procesamiento analítico, que pueden ser desde simples consultas a la data actual, analítica de negocios, estadística, hasta cosas un poco más avanzadas como intentar encontrar tendencias como minería de datos y análisis visual. Las consultas son solo una parte de la historia, porque para que estas consultas sean útiles, un informático o un analista de datos las debe de colocar en un formato que para las personas que toman decisiones sea el formato adecuado, que puede ser reportes, dashboards, scorecards, visualizaciones de información o incluso mapas de estrategia y hoja de ruta basado en los datos. En los sistemas modernos, estos capas de presentación se desarrollan no de forma estática, sino de forma dinámica. Y esta forma dinámica suele ser presentación en sitios como por ejemplo el famoso Microsoft SharePoint, que sirve precisamente para compartir y se hace a través de software de reportería, hasta software de aplicaciones o servidores de aplicaciones, portales de Business Intelligence e incluso servicios para que la gente pueda extraer en Excel la información. Empoderamos a las personas para que ahora sí esa información les sirva para análisis de desempeño, benchmarking, investigaciones de mercado, CRMs, gestiones estratégicas e incluso analíticas de datos. Entonces, los sistemas de Business Intelligence sirven para decisiones. Estas decisiones deben de empoderar a mi usuario final, el cual con aplicaciones de escritorio, móviles, email y demás, debe de poder tener esta información a la mano, combinarla con su conocimiento o conocimiento que ha adquirido en otros sistemas y poder presentar las decisiones que desencadenen acciones, que desencadenen consecuencias que vuelven a generar datos para mi sistema. ¿Qué tipo de decisiones se pueden tomar con datos? Decisiones operacionales, o sea, de mi día a día. Decisiones tácticas a partir de una comparativa o de incidentes que yo tenga actualmente en mi empresa. Yo puedo tomar una decisión táctica que va a cambiar la forma en la que se desempeñan las cosas. O decisiones estratégicas, que ya se ve como un 360 lo que está pasando y empiezo entonces a proyectar futuros posibles con tendencias, estadística y toma de decisiones. Ahora bien, si nosotros vemos desde esto desde un punto de vista más simplificado, sería más o menos el siguiente esquema. Yo puedo tener una base de productos desarrollada en Java, una base de mercadeo o de advertising desarrollada en .NET y una base que, por ejemplo, puedo comprar a terceros como una API de datos demográficos. Estos datos, yo sé, dependiendo mi giro de negocio, que por ejemplo los productos me pueden servir para agregar una nueva línea de productos o cambiar una línea. Si es un producto que se vende mucho, refuerzo su mercadeo, adquiero más de la cadena de suministro. Y si es un producto que no se vende, trato de salir de él y cancelo los contratos. Mismo caso para advertising, me puede servir para planificar adecuadamente la entrega de mis anuncios o incrementar y decrementar el presupuesto para ciertos segmentos de publicidad. Y lo mismo para los datos demográficos, yo podría incrementar el consumo de crédito de alguien. Por ejemplo, yo puedo adquirir los datos del Banco de Guatemala para saber a quién le doy o no crédito y cambiar incluso el nivel de salario. Todos estos datos existen en sus propios silos, lo que se conoce como un silo de información. Pero para que sean útiles para el análisis, yo necesito centralizarlos en una infraestructura que me permita hacer preguntas. Preguntas como cuántos productos se vendieron gracias a la publicidad en la televisión. Si los inventarios caen por el 10%, los clientes van a ya no encontrar el producto y van a comprar en algún otro lugar. O por ejemplo, cuál segmento de mercado de la población se desempeña mejor para el producto A.
para eso sirve el Data Warehouse. Entonces, la analítica de negocios de los 90, al menos en las empresas, ha cambiado a nivel tecnológico, pero el principio sigue siendo el mismo. Adquirir datos de forma interna o externa, centralizarlos en una tecnología que me permita hacer algo con estos datos y sobre todo hacer las preguntas y conclusiones adecuadas a partir de estos datos, con lo cual yo tomo decisiones. Entonces, en el próximo video vamos a discutir cuáles son las habilidades que el profesional moderno de analítica de datos necesita para entrar en este mercado.